Como le iba diciendo, en este caso, el ingreso promedio aquí me está dando una relación inversa. Entonces, cuando las personas reciban un boliviano más, o la familia, un boliviano más de ingreso promedio, en vez de aumentar la cantidad de vivienda alquilada, la cantidad de alquileres que hay en este lugar que se estudia, ustedes tienen que poner disminuirá. En vez de aumentar la cantidad de viviendas alquiladas cuando la gente gane más, va a disminuir. Y en este caso va a disminuir en 0,35 unidades, o sea, casi una vivienda. Entonces, la lógica de por qué disminuiría en vez de aumentar es porque, como yo le decía, el hecho de que ustedes ganen más dinero no significa que ustedes van a alquilar 4, 5, 6 casas. Generalmente es inverso. Mientras más dinero ganan, ustedes más van a elegir o preferir comprarse un terreno o alquilar un depa o comprar un ambiente al crédito, que sea. Y ahora vamos a ver el índice de las viviendas, que también acá es muy contradictorio porque acá el índice de las viviendas, del precio de las viviendas, en este caso está correcto, que está representado por beta 4 que es igual a 2,24, me dice lo siguiente. Cuando el índice del precio, ya, de la vivienda, del precio de las viviendas, aumente en promedio en un boliviano o en un dólar, ¿qué va a pasar con la demanda de las viviendas? La demanda de las viviendas, del alquiler de vivienda, en este caso, la demanda del alquiler, en vez de aumentar, disminuirá en 2,24 unidades de caso calculado. O sea, acá me dice que mientras más caro es el precio o el índice de la vivienda, la demanda de alquiler va a aumentar. Pero aquí me equivoqué, es aumentar. ¿Ok? Vi un signo negativo. Aquí es aumentar. ¿Ok? Es un signo positivo. El único negativo es el ingreso promedio. ¿Qué quiere decir acá? Que mientras más caro es el precio promedio de las casas, o sea, si las casas costaban $20,000 y ahora cuestan $40,000 en promedio, las personas van a preferir alquilar. Entonces acá funciona como una relación directa o positiva. Esta es una relación inversa. El precio promedio del alquiler es una relación directa. Aumenta el precio, aumenta la demanda del alquiler. Y este simplemente es el promedio de casas alquiladas cuando no tomamos en cuenta ni el precio promedio del alquiler del mercado, ni el ingreso que tienen las personas, ni el índice de la vivienda o el precio de la vivienda. Ese es el análisis individual. Ahora, algo que no se tienen que olvidar es que cuando analicen cada beta individualmente, siempre asumen, en este caso, que trabajan bajo el supuesto ceteris paribus, que este es un supuesto microeconómico que aprenden en introducir la economía, microeconomía uno, que simplemente nos dice que cuando agarramos una variable para explicar la demanda o la oferta, asumimos el supuesto ceteris paribus. Cuando explicamos el precio por medio de las casas, cómo afecta, en este caso, a la cantidad demandada, asumimos que las demás variables son constantes, o sea, o son cero o tienen un valor constante, no están cambiando. Y lo mismo, cuando analizamos el ingreso promedio de las familias, asumimos que las dos variables independientes, o sea, precio promedio de alquiler y índice de precio, también son constantes. Ok, entonces, luego de hacer esto, ustedes tienen que, en este caso, hacer las pruebas de hipótesis. Realmente tenemos que hacer el análisis, en este caso, la prueba del modelo general, ver la significancia de qué tan bueno o qué tan bueno estadísticamente es este modelo de manera general, de manera global, y luego con las pruebas T de Student y a través de su probabilidad, comparando con nivel de significancia, vamos a ver si cada variable individualmente es significativa para explicar por sí sola o aportar por sí sola a explicar cómo funciona la demanda del precio la demanda de las viviendas, o sea, el alquiler. O sea, si realmente el precio afecta a que las personas demanden o no demanden vivienda, si realmente el precio o el índice de la vivienda afectan al alquiler de la vivienda, entonces lo vemos a través de la significancia estadística. O sea, qué tanto esta variable se asemeja a poder predecir el valor de la población. Ahora, lo otro que ustedes aprendían era a ver, en este caso, los intervalos de confianza, que simplemente nos dan el valor mínimo y el valor máximo que el valor real va a tener cuando suceda.
Entonces, mientras menor sea su error estándar, menor va a ser su intervalo de confianza. Y mientras mejor, en este caso, menor sea su intervalo de confianza, menor va a ser su error y por ende su modelo va a predecir mejor, digamos. Entonces, para aquellos que no entienden qué es un intervalo de confianza, simplemente te dice un máximo y un mínimo que va a tener cada parámetro beta. Es como que ustedes entran a una empresa, yo lo explico así de manera sencilla, y te diga, vas a comisionar, en este caso, en promedio las personas comisionan 1.000 bolivianos. Es un intervalo de confianza donde el valor mínimo que ganan las personas es 500 y el valor máximo es 3.000. Entonces, por eso le digo, mientras más grande sea el intervalo, más errores vas a tener. Entonces, si yo te digo de 500 a 1.100, o si te digo de 900 a 1.100, vos sabés que vas a ganar entre este intervalo. O sea, el promedio de las personas de esa empresa ganan 1.000 bolivianos. Pero podrías llegar a ganar 900 si te va mal o si te va bien 1.100. Eso nos muestra el intervalo de confianza. O sea, el valor mínimo o máximo, el intervalo que podría, donde podría estar el valor real de cada parámetro beta. Entonces, ¿qué hacen ustedes ahora? Para medir la significancia, vamos a hacer una prueba, en este caso, el modelo global, y una prueba individual a través de la prueba T. Y esto es sencillo, ya no hay mucho que complicarse. Ustedes hacen una prueba de hipótesis, en este caso usando el valor F, el valor F static o F global, se lo pone como global F static. Así se los va a lanzar eViews. Le van a eViews y aquí también le da el valor. Como pueden ver, probabilidad F static. P-value también le llama valor crítico, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, el más conocido es valor F. Y ahora, ¿qué hacen ustedes? Plantean la prueba de hipótesis. Le ponemos planteamiento de la prueba de hipótesis. Y esto es bien sencillito. Siempre van a existir dos pruebas. La prueba nula, en este caso, hipótesis nula, y la hipótesis alterna. Dependiendo del tipo de hipótesis o lo que planteemos, vamos a buscar o aceptar o rechazar. En este caso, la hipótesis nula nos va a decir que el valor de beta 1, o sea, del intersecto, va a ser igual al valor de beta 2, que representa el precio de las viviendas, el precio promedio, y este va a ser igual al valor del precio promedio de la casa, y este va a ser igual al ingreso, con el ingreso y el precio promedio, entonces beta 3 y beta 4. Y todos estos parámetros van a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que ni un parámetro, o sea, todos los parámetros son iguales a cero y ni un parámetro tiene significancia. O sea, lo que predice este modelo, sin caso se acepta la hipótesis nula, que el modelo en general no tiene significancia. Sus predicciones son erróneas. Entonces, no es confiable usar el modelo y se tiene que buscar otras variables, ver si en este caso los datos están mal o hacer distintas pruebas para ver cómo solucionar. Y la hipótesis alterna dice lo mismo, pero me dice que no, que en este caso, beta 1, el intersecto, va a ser diferente del valor de beta 2, que se ve con este signo diferente. Beta 2, o sea, cada parámetro beta va a ser diferente de sí mismo. Beta 2 va a ser diferente de beta 3, beta 3 va a ser diferente de beta 4, y en resumen, todos los parámetros beta son diferentes de cero, entonces son significativos. O sea, lo que nos o sea, la predicción que haga, sí va a ser cercano a lo real. O algún tipo de, o sea, un error mínimo van a tener o no van a tener tanto error. En este caso, la regla de decisión, o sea, en lo que ustedes se deben basar para poder aceptar o rechazar la prueba de hipótesis va a ser la siguiente. Déjenme acá apuntar esto aquí. Entonces, su regla de decisión va a ser la siguiente. Si el valor de la probabilidad o el valor crítico, que se llama acá, pone, y en este caso Excel, es menor al nivel de significancia alfa, T alfa, que en este caso, como ustedes usan un valor, un nivel de confianza del 95%, el nivel para hacer esta prueba se usa un 5%. Entonces, 5% transformado a decimales es igual a 0,05. Pues ustedes usan el valor decimal. Pueden usar igual el porcentaje, ni problema. Cuando el valor de la probabilidad, o sea, cuando el valor crítico que nos arroja Excel, que está acá, le voy a poner con otro color para que lo sepan, celeste marmolado, sea menor al valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Y eso es lo que se busca, rechazar.
Y se concluye que de manera general el modelo sí va a explicar, o sea, lo que nos arroja este modelo tiene un nivel de significancia de un 95% de confianza y podríamos basarnos para hacer predicciones futuras de cuánto va a ser la cantidad demandada de las viviendas, por ejemplo, cuando haya este precio, cuando haya este ingreso. Ahora, si el valor de la probabilidad o el valor crítico es mayor a nivel de significancia, en este caso ustedes van a aceptar la hipótesis nula y van a concluir que el modelo no es significativo, o sea, el modelo en conjunto realmente no explica el comportamiento de la demanda de alquiler que estamos observando y tenemos que buscar otro modelo, buscar más datos o ver cuál es el problema en sí que tenemos en los datos. Entonces acá le vamos a llamar regla de decisión. Entonces, la regla de decisión es súper importante. Y esta es repetitiva, así que con que practiquen la obra de hipótesis y entiendan la regla de decisión, o sea que simplemente menor se rechaza, mayor se acepta, ya todas las pruebas se repiten en cuanto a cómo se decide. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros vamos a buscar el valor crítico de F, que lo llaman como p-value. Digo, esto de acá va a ser, y se me sube acá. Ya, valor crítico, esto de aquí, que va a ser el nivel de significancia de alfa. Vamos a poner esto acá, 0.05. Aquí vamos a poner nivel de significancia. Algunos lo conocen como valor alfa. Este de aquí, acá se lo pongo. O sea, en la simbología del libro, la tabla T Student, le ponen como valor alfa. Y es este de acá, alfa, 0,05. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar el valor, en este caso, el valor crítico del modelo. Y nos vamos aquí. O sea, el valor crítico del modelo es 6,44, dice exponencial o base 10,21. O sea, en pocas palabras es cero. No, vamos a decir casi cero. Como pueden ver acá, cuando está menos 21 significa que tiene un cero. 20 ceros después viene el 6. Como lo pueden verificar, lo transforman a número, o sea, le ponen número a la función en vez de general y aumentan los ceros en vez de 0, 0, 0, 0. Y ahí vamos a quedar. Y acá simplemente hacemos la regla de decisión. Entonces, 0,0000 es menor a 0,05, sí. Entonces, en este caso, se acepta, perdón, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que el modelo de manera general sí es significativo. Entonces, acá ponemos, se rechaza la hipótesis nula, que está representada por H0. Entonces, el modelo de manera conjunta sí explica o de manera global el comportamiento. En este caso, como Y o la variable que estudiamos se llama demanda de las viviendas, la demanda del alquiler de vivienda, entonces sí explica el comportamiento de la demanda del alquiler de viviendas, o sea, cuántas viviendas se van a alquilar, alquiler de las viviendas. También abajo se puede decir que se concluye que el modelo es estadísticamente significativo, o sea, que sí aporta un valor para poder basarse en un análisis. Entonces, esto acá es la prueba de hipótesis y en este caso usando el valor global y esto acá es para analizar todo el modelo. Entonces, acá lo vamos a poner con un color suave. Esto es lo primero que tienen que hacer. Y después simplemente vamos a hacer el análisis de cada variable para ver individualmente qué variables realmente aporta al modelo, o sea, a predecir, y qué variables no, a nivel de los datos que hemos analizado. Entonces ustedes acá tienen que poner usando el valor T. O sea, T esto usando el valor crítico o el valor T. En este caso, de la misma manera, tenemos prueba de hipótesis. En este caso, planteamiento de la prueba de hipótesis, con T. Planteamiento de la prueba de hipótesis. ¿Y qué hacen después? Ustedes van a hacer un planteamiento individual. En vez de plantear todo el modelo y beta 1 es igual a beta 2, beta 3, simplemente ustedes van a decir lo siguiente. Hipótesis nula, beta 1
el intersecto es igual a cero. Hipótesis alterna, beta 1 es diferente de cero. O sea, sí aporta. Entonces acá pongo diferente y listo. Entonces, la misma manera uso la regla de decisión. Si el valor de la probabilidad es menor al 5%, se acepta la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula. Si es menor, se acepta. En este caso, aquí vamos a poner esto acá, planteamiento por hipótesis, para beta 1, que esto es el intersecto, el valor mínimo. Entonces, pongo el valor p-value, vamos a llamar así, evaluación de probabilidad, y el valor, en este caso, el nivel de significancia. En este caso vamos a poner nivel de significancia. Nivel de significancia. Ok, entonces, para no hacerla larga, simplemente se van acá al modelo. Para beta 1, que es la intersección, usa el valor de la probabilidad. Para el nivel de confianza, 0,05, que es igual a 5%. Cuando está elevado exponencial, significa que tienes 16 ceros adelante, pero viene el 6, el 6,46, entonces acá es literalmente casi cero. Y acá simplemente ponemos lo siguiente, el valor de la probabilidad es 0,170, pero para no poner, ponemos 0,0. Se va a dar cuenta que así te lo pone Ibius. Miren, Ibius para no hacerse de show pone 0. Entonces vamos a asumir que es 0 y en este caso también es menor al 5% el nivel de significancia y por ende también se rechaza la hipótesis nula. Entonces acá ponemos se rechaza H0 y el intersecto, en este caso, para ser más rápido, beta 1 es estadísticamente significativo. Esa es la conclusión. ¿Qué quiere decir? Que sí representa un valor mínimo, quizás un valor promedio de las casas alquiladas cuando no tomamos en cuenta las otras variables. Entonces luego hacemos para beta 2, en este caso es el precio de las viviendas, precio promedio del alquiler de las viviendas. Eso sería lo correcto. Lo mismo, planteamos la hipótesis, en este caso acá vamos a ver esto acá. Aquí en vez de beta 1 va a ser beta 2 y acá va a ser beta 2. Entonces, y hacen el mismo análisis. Buscamos el valor de la probabilidad. En este caso, el p-value, el nivel de significancia, lo pego acá. Y esto acá va a cambiar. Entonces me voy acá, busco precio promedio de alquiler. La probabilidad cuánto es 0,16. En este caso, la regla de decisión que me dice cuando el valor de la probabilidad sea mayor a el nivel de significancia, en este caso es mayor, 16 es mayor a 5, entonces en este caso se acepta la hipótesis nula y se concluye que beta 3 no es estadísticamente significativo. A nivel de estos datos, el precio del alquiler de las casas, precio promedio de alquiler del mercado, no es significativo para la demanda de las viviendas. Un poco contradictorio, pero puede ser, ¿no? Cuando uno tiene necesidad de alquilar, muchas veces se basa en el precio, pero también si el mercado tiene ese precio y tenés que vivir en algún lugar, pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, es beta 2, ya, el precio promedio de las viviendas. Del alquiler de la vivienda, nos vamos para beta 3, en este caso, el ingreso promedio de la casa, entonces ponemos para beta 3 que esta representa el ingreso promedio de las viviendas o de los domicilios y de la misma manera planteamos la prueba de hipótesis, planteamos la hipótesis alterna y nula, en este caso va a cambiar, va a ser beta 3 y acá también usamos la regla de decisión, en este caso podemos ver el estadístico es 4,73. Vamos a decir que es prácticamente cero. Okay, entonces en este caso tenemos el p-value, el nivel de significancia, que es 0,05%. Entonces acá tiene 14 ceros antes de venir el 4.737. Entonces aquí le pongo el número. Y en este caso vemos que el valor de la probabilidad
del parámetro beta 3, o sea, el ingreso promedio de las viviendas es un cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se rechaza la hipótesis nula, o sea, en este caso, rechazamos la hipótesis nula, que lo voy a abreviar con H0, y se concluye que de manera individual, en este caso, el ingreso promedio de las viviendas es estadísticamente significativo. En este caso, el ingreso promedio está representado por beta 3. Así que realmente voy a poner, se concluye que beta 3, que representa el ingreso, el aumento promedio del alquiler cuando aumenta el ingreso, es estadísticamente significativo. En este caso, la disminución, ¿no? Ahora nos vamos a ir para, de la misma manera, para beta 4. Acá, para beta 4 representa el precio o el índice de precio promedio de la vivienda. O sea, cuando ¿cuánto cuesta una casa en promedio? Eso representa beta 4. En el mercado, ¿cuánto está el precio promedio de la vivienda? Entonces acá ponemos que, de la misma manera, hipótesis nula, beta 4 es igual a cero. Hipótesis alterna, beta 4 es diferente de cero. Nivel de significancia, 0,05%. Y buscamos el valor de la probabilidad. En este caso, el índice de precio de vivienda es igual prácticamente, no tiene mucho cero. Usamos la regla de decisión. Es bueno que se la escriban, ¿no? Para que la aprendan. Y en este caso, de la misma manera, se rechaza H0 y acá se concluye que beta 4, que representa el valor promedio de las casas, sí es significativo. Sí es significativo para nuestro modelo. Entonces, una vez hacen todas estas pruebas de hipótesis, simplemente hacen un resumen de las conclusiones. Entonces, acá podemos poner conclusiones. Entonces, el modelo, de manera general, sí es significativo. O sea, las variables en conjunto sí explican o predicen de una manera significativa el comportamiento de la demanda del alquiler de las viviendas. En este caso acá ponemos la prueba F. Según la prueba F, el modelo en general sí es significativo. Según la prueba T, el modelo en conjunto, ahora vamos a ver los parámetros individualmente. Entonces, tenemos el intersecto, tenemos beta 2, beta 3, beta 4 y 4 beta. De la misma manera, que hacen conclusiones. Entonces acá, según la prueba T, vamos a ver si son significativos los parámetros. Prueba T. Entonces, el intersecto, según la prueba de hipótesis, según usando el valor T, me dice que sí es significativo. Se rechaza la hipótesis nula, entonces, sí es significativo. Entonces acá el resumen o la conclusión, sí es significativo estadísticamente, sí es significativo. Ahora nos vamos al precio de la vivienda, que está representado por beta 2. Me dice, no es, aceptó la hipótesis nula que este parámetro es igual a cero, o sea, no aporta nada. Entonces, el precio promedio de la vivienda, del alquiler de la vivienda, perdón, no es significativo. Luego nos vamos a beta 3, y en este caso beta 3 es el ingreso promedio de las viviendas, y el ingreso promedio de las viviendas sí es significativo para poder predecir la demanda del alquiler de las viviendas. Y por último, el precio promedio de las casas, o sea, el valor de mercado de las casas que se venden en promedio, también me dice que sí es significativo para predecir la demanda de alquiler de las casas. Entonces, ahí concluye y ahí acaba su análisis. ¿Alguna duda que tuvieran hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan, chicos, para que les explique? Ok.
Al último le voy a pasar el script para que puedan pasar. ¿No tienen duda, chicos? Que van a esperar un momentito, les voy a mostrar cómo se ve el gráfico. Los AP, sí o sí tienen que hacer los gráficos en Evius. En este caso, para hacer los gráficos, lo van a hacer uno por uno. Entonces, ustedes aquí vamos a dar a eliminar la ecuación y vamos a hacer primero, por ejemplo, queremos ver viviendas alquiladas, vamos a ver en relación a la primera variable que es el precio promedio. Entonces, selecciona primero la variable independiente X, que es precio promedio del alquiler de la vivienda, y le doy clic en viviendas alquiladas, clic derecho, Open, abrir un grupo y pongo View. O sea, ver, buscan gráfico y buscamos Scatter y Regression Line. El caso, regresión lineal y le doy OK. Y ahí van a tener la regresión entre el precio promedio del alquiler con las viviendas alquiladas y su línea de regresión. Entonces le dan name y la guardan como grupo uno, o sea, primer gráfico. Después lo pueden copiar al Excel. De la misma manera hacemos con la segunda variable independiente. En este caso era el ingreso promedio de la familia en relación a las viviendas alquiladas. Entonces doy clic, selecciono las dos apretando control, abro un grupo, le doy en ver, pongo gráfico, luego busco scatter o scatter y regresión line. Entonces le doy OK y aquí tienen el ingreso promedio, cómo se ve respecto al gráfico de expresión respecto a las viviendas alquiladas. Como grupo 2 lo estoy guardando. Entonces le dan name y se guarda. Entonces lo pueden renombrar, pueden poner otro nombre como gusten. Por último, vamos a ver el índice del precio de las viviendas con las viviendas alquiladas. De la misma manera, apretan control para seleccionar las dos variables. Le dan grupo, gráfico, y luego se va a gráfico de dispersión, que está como shader. Le ponen la línea de regresión para ver cómo se ajustan los datos. Y aquí tienen su gráfico de dispersión que viene, justamente parece un bien, se ve bien chido. Y lo último le dan name y lo pueden guardar como grupo 3 y ya tienen sus tres gráficos de dispersión. Y en el estudio lo cambian. En el estudio ustedes, al igual que acá, conocían su gráfico de, en este caso, de dispersión, pueden usar el mismo. O sea, ustedes acá tienen que poner plot, ponen el nombre de la base de datos, en este caso se llama ahora datos guión, ponen la variable, en este caso, independiente primero, acá vamos a datos y viene a ser x1, entonces con mayúscula x1, pongo la base, datos otra vez, asumido está con guión abajo, y ya me sale, y en este caso, y, que es la variable de estudio. Entonces, le dan correr, el gráfico de dispersión, y hablen es para poner la línea de regresión, en este caso de color rojo. Que voy a conectarse por favor. Entonces, y lo mismo vamos a hacer con todas las horas. Entonces, acá me dice aviso, color red dice switch to off 4 de la 447. En este caso, simplemente me dice modelo. Ya, no me deja porque acá tengo que poner modelo y yo. Modelo lineal y ahora sí, unidad de regresión. Dice aviso. No me deja porque dice que tengo los 4 coeficientes de regresión. Vamos a probar con x2. Caso, segunda variable. Ya debería dejarme, ¿no?
el gráfico de expresión. Pero como me dice que estoy usando cuatro variables, no me deja pensar. Ya, el aumento pues está siempre es un valor por omisión. Creo que tengo que descargarme una localización, modelo. Ya, esto acá lo voy a solucionar un momentito.